Damos inicio al acto de presentación del libro Estado y Patrimonio Divino, transición de una economía tradicional a una moderna, Chile 1760-1840, del autor Marcial Sánchez. Ediciones PUCB y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso les dan la más cordial bienvenida y agradece muy especialmente la presencia de cada uno y cada una de ustedes. El autor es magíster en Historia por la Universidad de Chile y doctor en Historia por nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue miembro del primer Consejo Superior de la Universidad de O'Higgins y se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios Bicentenario. Ha dictado cátedras en diversas instituciones de educación superior. Actualmente es académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Gabriela Mistral. Integra el Núcleo de Historia Económica y Social del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Es asesor del Núcleo de Internacionalización de Ciencias Humanas de la Universidad Cruzeiro do Sul, Brasil, y es presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia cultural, la historia económica y la historia de la Iglesia. Autor de numerosos artículos y libros, integró la lista final de candidatos al Premio Nacional de Historia que otorga el Ministerio de Educación de Chile en este año 2024. Para Ediciones PUCB es motivo de reconocimiento y también de alegría el que la obra que hoy presentamos sea parte de nuestro catálogo. A continuación, para comentar la obra, se dirigirá a los presentes Patricio Herrera González, doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, México. El profesor Herrera ha desarrollado numerosos proyectos de investigación, siendo su línea principal de estudio la historia política y social de los trabajadores en América Latina y el Caribe. Es autor y editor de libros y artículos de corriente principal y se ha desempeñado en docencia universitaria por más de 30 años. En la actualidad, integra el grupo evaluador de concursos Fondesit en Historia y de becas de posgrados nacionales e internacionales de ANID, área Historia y Arqueología. Dirige el programa de doctorado en Historia de la Universidad San Sebastián. Con nosotros, don Patricio Herrera. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de cada una y cada uno de los que están aquí hoy día. Segundo, agradecer a Marcial por esta inesperada invitación, porque como ya escucharon, yo hago historia de los trabajadores y particularmente del siglo XX. Sin embargo, la amistad de más de 30 años con Marcial, el gusto por la historia y además, cierto, el poder retrotraerme a temas que cuando yo empecé a estudiar historia fueron fruto de mis primeras lecturas, como fue la historia, cierto, de la conquista y la historia colonial, me hicieron aceptar esta invitación, ¿sí? Y reconozco que aprendí mucho leyendo el libro. Bueno, voy a hacer algunos alcances iniciales para luego leer un texto que he preparado. Lo primero es que, y siguiendo la línea de lo que estaba diciendo, este libro me remontó a las primeras enseñanzas y aprendizajes de la historia cuando yo tenía 18 años, a pesar de que hay muchos jóvenes en esta sala. Créanme que yo igual tuve 18 años. Y en ese sentido, cuando empecé a leer el libro me acordé inexorablemente de autores como Néstor Mesa, Mario Góngora, Simón Collier, Julio Geise, Fernando Campos Harriet, Walter Janich, Armando de Ramón, Álvaro Jara, mi querido amigo que ya no está entre nosotros, pero que sigue siempre, yo creo, muy, muy arraigado en nuestros corazones, Eduardo Cavieres, y mi primer y gran maestro que me enseñó historia, que fue Sergio Villalobos, con el cual pude trabajar durante 6 años y me enseñó que el rigor, la disciplina, son parte fundamental para hacer las cosas que a uno le gustan y que uno quiere efectivamente dejar de alguna manera, cierto, una impronta. Por lo tanto, de alguna manera eso es lo primero que quisiera rescatar, porque un libro siempre es una evocación, siempre es de alguna manera una invitación a ver
en lo que un investigador, investigadora, en este caso Marcial, ha hecho, ¿cierto?, con este libro, y que de alguna manera es un contraespejo con lo que uno a diario tiene a veces como vida cotidiana o con lo que de alguna manera en su recorrido de vida le ha tocado experimentar. Lo segundo es que este libro está en la tradición de los grandes historiadores de la Iglesia en Chile. Y en ese sentido reconozco también que tuve la posibilidad de tener un conocimiento directo de algunos de esos grandes historiadores de la Iglesia, como por ejemplo el presbítero Fidel Araneda, el cual conocí cuando ya era octogenario y pude conversar innumerables veces de lo que era justamente el papel de la Iglesia en la historia de Chile. Por cierto, me hizo clases durante 2 cursos en mi pregrado al profesor Marciano Barrios, al cual también le tengo el mayor aprecio, el mayor recuerdo por haberme enseñado la historia moderna, ¿cierto?, y la historia medieval, y donde justamente el acento de lo cristiano, el tema del arte, del cristianismo, la división de la iglesia, ¿cierto?, cristiana, fueron elementos sustanciales de mis aprendizajes de los 18, 19 y 20 años. Y por cierto, cómo no dejar de nombrar a Monseñor Carlos Oviedo Cavada, que fue también un gran, en el fondo, investigador, además, ¿no es cierto?, de obispo, cardenal, arzobispo, uno de los grandes historiadores de la Iglesia. Y por tanto, en ese sentido, este libro recoge esa tradición del continuo, lo que Marcial llama en sus primeras páginas la historia cognitiva, la historia de un todo. Y por cierto, esto también de alguna manera, cierto, me retrotrajo, y ahí viene, por cierto, la influencia de Sergio Villalobos, que está vivo, por si acaso, tiene 93 años, ¿ya? Y muy lúcido todavía, y me trajo entonces a las primeras lecturas que yo compartí con él, y que tiene que ver justamente con uno de los temas de este libro, que es la independencia de Chile, ¿sí? Y por lo tanto, cuando empecé a leer el libro, naturalmente encontré una serie de componentes novedosos, de nuevas interpretaciones que no aludían a eso que yo aprendí por allá por finales de los 80, principios de los 90. Estoy pensando, ¿cierto?, en Comercio y Crisis Colonial, de Sergio Villalobos. Estoy pensando en los antecedentes económicos de la independencia de Chile, de Hernán Ramírez Necochea, ¿ya? Estoy pensando en Julio Geise, ¿cierto?, con el tema de la anarquía y el aprendizaje político en Chile, ¿ya? O Jaime Izaguirre, también, por cierto, que fueron todos autores que de alguna manera descubrieron, investigaron el desarrollo de la emancipación en Chile y que por lo tanto discutieron los temas políticos, discutieron los temas económicos, discutieron, ¿cierto?, los temas de raíces hispano-criollas o discutieron los temas de, ¿cierto?, autonomía de carácter político o de carácter económico. Por eso que en ese sentido la investigación de Marcial es una investigación sólida en lo teórico, en lo metodológico, con una perspectiva historiográfica renovada porque supera muchos de esos marcos de estos autores que acabo de nombrar y donde se conjuran, a mi entender, distintas capas de historia o de historiografía, diríamos más precisamente. Entonces hay una primera capa que está en la introducción, que es una muy cierto, sugerente introducción de historia política, ¿cierto?, o historia de las ideas, si podríamos también llamarlo así, donde Marcial hace un recorrido de cómo la Iglesia, cómo los cristianos católicos tomaron, ¿cierto?, lo que va a ser la perspectiva de hacer una historia muchas veces para defender al catolicismo de los ataques del liberalismo, de los ataques, ¿cierto?, de lo que va a ser el proceso luego en la historia parlamentaria de Chile, en lo que va a ser inclusive, ¿cierto?, el quiebre definitivo de la Iglesia y el Estado en 1925, y él va haciendo un recorrido por aquellos historiadores e historiadoras de la Iglesia que de alguna manera fueron marcando esta historia que podríamos llamar como una historia de las ideas de las iglesias. Y es importante esa introducción porque para alguien que no sabe, como yo, por ejemplo, que me declaro ignorante así con respecto al tema de la Iglesia, me puso de manifiesto un orden
de quiénes son los autores, cuáles son los temas, cuáles son los debates, en qué momento los historiadores de la Iglesia se retrotrajeron frente a estos embates del liberalismo o los embates de, ¿cierto?, la política contingente, y en qué momentos aportaron, contribuyeron, ¿cierto?, a hacer una historia mucho más, vuelvo a tomar el concepto de él, cognitiva de lo que va a ser una historia del todo, no una historia separada de la Iglesia de la sociedad, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, ahí está la introducción con una historia, podríamos denominar la historia de las ideas. Un segundo punto es la historia del capítulo 1, que se llama Dinámicas y Coyunturas, que yo diría que es una historia política, pero una historia política con apellido. Es la historia política del poder, ¿sí? Porque ahí Marcial lo que hace es tratar de ver justamente toda la situación de una renovación del poder monárquico con los Borbones y un poco, de alguna manera, mira un contraespejo de lo que fue los Habsburgo, luego los Borbones y luego todo el proceso independentista. Luego tiene un capítulo 2 que se llama Mecanismos Económicos. No voy a hacer spoiler, por lo tanto solamente estoy haciendo los títulos, ¿ya? Mecanismos económicos para mantención de religiosos en Chile, 1760-1840. Y aquí, por ejemplo, nos enfrentamos a una nueva historia económica, ¿ya? Marcial ocupa todos los andamiajes, todas las herramientas, todos los utensilios que utiliza hoy día la nueva historia económica. No esa historia económica vieja, clásica, ¿cierto?, que es la cliometría, que es el dato por el dato, que es, ¿cierto?, la estadística, sin a veces un contexto, sino que al contrario. Acá nos va mostrando, ¿cierto?, todo el tema de los diezmos, las capellanías, los regímenes patrimoniales del clérigo, los aranceles eclesiásticos, todo en una mezcla entre, ¿cierto?, el dato con un contexto social, con un contexto económico, qué influencias tuvo o no eso en la sociedad, cómo eso retrotrajo o no el poder eclesiástico. Y eso en el fondo se explica de una manera bastante sofisticada, pero bastante llana para que cualquiera lo pueda en el fondo comprender. Y por último el capítulo 3, que se llama Patrimonio Eclesial y Estado, 1810-1840, donde discute el patrimonio de las órdenes regulares, entre ellas, ¿cierto?, y las más importantes, los agustinos, mercedarios, franciscanos, dominicos y el clero secular, donde para mi gusto hay una conjugación entre historia económica e historia social. O sea, hay nuevamente un énfasis por esta historia económica, pero ahora desde lo social. ¿Qué pasó con aquellos sacerdotes que dejaron de percibir ciertas rentas a partir de una propiedad de tierra? ¿O qué pasó con aquellos sacerdotes que, ¿cierto?, tenían la posibilidad de generar ciertos sacramentos, tener una tarifa por esos sacramentos, y eso era parte de su dieta, de su vida, ¿cierto?, de desarrollo material, ¿cierto?, lo que son justamente las temporalidades, ¿ya? Bajo todo ese contexto me surgieron preguntas, dudas, y en ese sentido por eso que hay una renovación y hay un empuje y hay un correr el cerco en el conocimiento de lo que nos presenta el libro Estado y Patrimonio Divino. Porque automáticamente cuando yo ya estaba cerrando la lectura del libro dije, bueno, ¿y Manuel Rengifo no fue acaso lo que nos han enseñado siempre los que estudiamos historia, el mago de las finanzas, el que instituyó la hacienda pública, el que generó la institucionalidad económica en Chile, 1828, 1830, 1832, ¿cierto?, para los que no son expertos en historia, pero que todos hemos escuchado porque todos hemos dado la PSU, la prueba de aptitud académica, ¿cierto?, la PAES, y siempre esa pregunta sale por ahí. Y resulta que entonces me puso ahí en tensión. Después, ¿no estaba Zorobabel Rodríguez desarrollando toda una serie de políticas económicas para que Chile tuviese librecambismo y desarrollara, ¿cierto?, toda también una estructura económica que fuese capaz de ser resiliente a estas coyunturas internacionales que empezaban a darse después de 1820 y 1830? Y después me acordé de mi maestro Villalobos cuando decía que Chile había vivido un proteccionismo económico, y otros decían que había venido Corcelín y había formado la Escuela de Economía en la Chile y que había fundado el liberalismo económico. Y entonces ya las cosas como que me empezaron a mover, ¿cierto?, el conocimiento que uno tiene, y entonces me di cuenta que efectivamente estábamos frente a un libro que de alguna manera está transformando la mirada de la historia económica de Chile, ¿sí? Por cierto, el libro está con una cantidad muy importante de datos, estadísticas, tablas, gráficos, que hacen también una lectura complementaria, como debe ser siempre una tabla, un gráfico, un dato, porque de alguna manera siempre la tabla tiene la
condición de ser un complemento, nunca debe ser un adorno, un decoro, y eso en este libro no ocurre. Lo que se da es que uno puede tomar las cifras, puede tomar los datos, y como está todo tan bien contextualizado desde lo político, desde lo económico, desde la historia de las ideas, se genera entonces una buena perspectiva, ¿sí? Por lo tanto, una contribución que permite ampliar, ¿cierto?, los procesos históricos que por mucho tiempo, desde mi punto de vista y siendo un neófito en estas materias, diría que se trata, ¿cierto?, de un texto que empieza a generar un ruido en aquello que era pareciera ser inamovible. Y ahora quiero leer un texto que fue lo que más me hizo pensar lo que leí de Marcial y que tiene que ver con las reformas borbónicas y el liberalismo, que reconozco que lo aprendí muy bien por mi maestro Sergio Villalobos. Y por tanto me hizo el contraespejo de lo que aprendí con lo que está en este libro. Las reformas borbónicas, luego de la segunda mitad del siglo XVIII, procuraron centralizar el poder, en parte por los desajustes producidos en los mecanismos de sujeción y administración durante gran parte del siglo XVII, en particular en sus colonias americanas como consecuencia de un actuar gubernativo incapaz de ejercer el poder de forma eficiente y dilapidar su herencia política, que se expresó en una burocracia corrupta, a la cual hace cierta alusión muy bien Marcial, el manifiesto desinterés de los monarcas por sus ministerios y el interés de muchos consejeros, funcionarios reales y coloniales más ocupados de sus prebendas que de servir a los intereses de la corona. Si a esto incluimos las expectativas que generó los nuevos contextos ideológicos derivados de la Ilustración y del naciente capitalismo, el escenario fue propicio para acometer transformaciones en el ámbito político, administrativo y económico, cuestiones que en este libro están sobradamente explicadas. La monarquía borbona, a través de las diversas reales ordenanzas, como las de intendentes, intentó capturar la tributación como parte de una mayor exigencia fiscal y centralización del poder, de paso limitando, aunque el objetivo primigenio era eliminar, los privilegios corporativos, como el de la Iglesia Católica y sus bienes temporales, o el de los pueblos de indios y sus gobiernos. Hay que considerar que México y Perú tenían una fuerza muy importante en los pueblos de indios, ¿sí? Bueno. Al Estado monárquico corresponde, pues, decía Campomanes, proteger a sus súbditos, a todos, mas no solo esto, sino que propender a su felicidad, que únicamente puede alcanzarse por la riqueza adquirida mediante el trabajo y la productividad. Bajo este aparente principio de reformismo, el interés del Estado tuvo una marcada orientación productivista, rasgos inherentes al pensamiento de los ilustrados, de una acentuada concepción utilitaria de las clases sociales, que se tradujo en un ataque manifiesto a los estamentos privilegiados. La clase útil era, según Campomanes, en primer término, la productiva, la creadora de riqueza. El Estado no se concibe, por tanto, al servicio de la nobleza española, criolla, eclesiástica o indígena. Abre comillas, la nobleza, señores, examinada en su acepción política, no es otra cosa que una cualidad accidental, señalaba Jovellanos. Abre comillas, ni se crea que el lustre de la nobleza es compatible con la infame ociosidad. Cierra comillas, agregará. Convendrá añadir que la ideología ilustrada no se limitó a hacer una crítica abstracta de los privilegios y sus beneficiados, sino que sometió a revisión todas las instituciones, situaciones que coadyuvaran a su reproducción, a su haber, mayorazgos y vinculaciones, perpetuidad de los oficios públicos, descalificación jurídica y social de las tareas económicas, exenciones tributarias, derechos jurisdiccionales, todas cuestiones que afectaron a civiles y eclesiásticos, tal como lo indica Marcial Sánchez en su libro Estado y Patrimonio Divino. La Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, nos permite visualizar el impacto concreto que tuvo la influencia del liberalismo español en los ensayos políticos que se manifestaron en Iberoamérica y específicamente en América Latina. En este contexto no cabe duda que los porfiados hechos
nos enseñan que existen elementos de continuidad y cambio en las formas de considerar lo político, y es por eso que la discusión sigue abierta hasta el día de hoy, aunque hay un conjunto de evidencias para afirmar, con cierta severidad, que los procesos generados por la independencia de las colonias americanas no significó un desplazamiento definitivo de las experiencias de autonomía que existieron durante la época colonial, tanto en la República Eclesiástica como en la República de Indios. Por tanto, la existencia de una experiencia acumulada de hacer política permite hablar de simbiosis tradición, pero en ningún caso de ruptura novedad. Queda claro que las ideas liberales vinieran de España, Inglaterra o Francia, como los muestra muy bien Marcial, más que afectar las prácticas políticas de las comunidades religiosas incorporadas en las nuevas naciones latinoamericanas, tuvieron un impacto en los procesos de identidad. Las comunidades religiosas desde mediados del siglo XVIII, como resultado de las reformas borbónicas, comenzaron a sufrir presiones económicas y sociopolíticas que incidió en sus formas de gobierno, pero que también afectó sus dinámicas de territorialización, elemento definidor de su identidad y proyección comunitaria. Los constantes apremios sobre sus tierras, sus bienes y su administración de recursos fueron un ataque directo sobre sus estructuras culturales, de reafirmación de su posición y de su misión. Los debates de las facciones insurgentes durante la época de la independencia hicieron que las comunidades religiosas de Chile y Latinoamérica experimentaran una serie de crispaciones socioculturales, demostrando que ellas estaban mucho más dispuestas a entrar en el debate político existente, pues sus prácticas y aprendizajes políticos, primero con los Habsburgo y luego con los Borbones, los habían preparado para estar abiertos a refuncionalizar sus mecanismos de poder. La expulsión de los jesuitas, por ejemplo, y sus efectos en las órdenes regulares y el clero secular son parte de un patrón adaptativo de la Iglesia durante más de 300 años, que tal como lo explica Marcial Sánchez, garantizó que la Iglesia en Chile, aún con sus escasos bienes temporales luego de 1840, lograra permanecer como realidad de poder e influencia al menos hasta 1926. La irrupción del liberalismo y como resultado la institucionalización del Estado-Nación fue un proceso de modernización a gran escala, que significó construir una forma de legitimidad del poder fundada en bases jurídicas. En este sentido, era un desafío implementar un nuevo orden político contractual en reemplazo del orden tradicional. El proceso de instalación del liberalismo en un contexto de republicanismo supuso 3 rasgos comunes en gran parte de América Latina, y en Chile, por cierto. Primero, una modernización de las bases jurídicas del Estado, expresada en la unificación de la norma jurídica en los códigos, que tuvo su incidencia concreta en la promulgación del Código Civil. En segundo término, una valoración negativa del poder espiritual, económico y político de la Iglesia Católica y la tentativa de desmantelamiento de sus instituciones, que eran las expresiones concretas de dicho poder, privilegios y desamortización. Esta valoración negativa encuentra sus antecedentes en el liberalismo del siglo XVIII, pues ya los Borbones consideraron improductivas las órdenes religiosas. En ese sentido, José María Luis Mora, en México, vengo de México, por lo tanto mi tradición mexicana no me puede abandonar, lo expresaba así tempranamente. Cuando el territorio está repartido entre muchos propietarios particulares, recibe todo el cultivo de que es susceptible. Entonces los plantíos de árboles, los acopios de agua, la cría de ganados y animales domésticos, la edificación de habitaciones derraman la alegría y la vida por todos los puntos de la campiña, aumentan los productos de la agricultura y con ello brota la población por todas partes. Ahora bien, si la acumulación de tierras en un particular rico y poderoso es un mal tan grave para la riqueza y población, a pesar de que no ha de pasar de 100 años, ¿qué deberemos decir de una comunidad o cuerpo que puede ir agregando a las que ya posee otros sin término ni medida? De lo cual resulta que si una comunidad poderosa y respetada, como lo es la Iglesia, es habilitada para adquirirlas, llegará tiempo en que haga dueña de todas y dé un golpe mortal a la población y riqueza pública. Cierre comillas, decía José María Luis Mora, que es como un Francisco Bilbao en Chile, como el equivalente. En tercer lugar, esta modernización que trajo acompañado, ¿cierto?, el desarrollo del liberalismo, es la creación de instituciones estatales, cuyo objetivo fue sustituir a la Iglesia de importantes funciones sociales relativas a la regulación de la vida cotidiana.
Sin embargo, el orden liberal demandó mucho más que medidas legislativas o un marco institucional moderno. Fue también necesaria la formación de un ciudadano, de un nuevo hombre con talante y sensibilidad en los valores republicanos, problema que para los intelectuales de América Latina era de difícil solución, pues nuestro ámbito regional presentaba una población con raíces de una profunda ignorancia, postración, pauperismo, arraigada principalmente en vastas comunidades de población mestiza e indígena. Por eso la invitación de la época fue a una total regeneración del bajo pueblo, creación de una cultura moderna que diera sustento y prolongación al liberalismo y su praxis. La construcción de un orden liberal no fue tarea fácil en Chile y en América Latina, dado que involucró una diversidad de actores, redefinió las funciones del espacio público y sentó las bases de un orden sociopolítico que regularía las relaciones institucionales y privadas por un largo tiempo. Estado y Patrimonio Divino, el libro que presentamos, nos ofrece la perspectiva de problematizar la realidad en una doble dimensión. Por un lado, la disolución del pacto colonial y por otro, la implementación de una institucionalidad republicana. El liberalismo instaló la cuestión de la representación, o sea, el poder del pueblo. De ahí que surgió un doble imperativo político que implicó definir un régimen de autoridad y otro sociológico que debió responder a la pregunta ¿quién es el sujeto que ejercerá esa autoridad? La ideología liberal estableció su orden en base a una sociedad de derecho con una conceptualización de igualdad en base a sujetos abstractos, desinmersos de la sociedad. Para algunos liberales convencidos de su doctrina se tratará entonces de responder a una pregunta de fondo para que el sistema pueda funcionar con una amplia base de apoyo. ¿Cómo producir visibilidad social del pueblo real desplazando al teórico? Ese será el corazón de la cuestión representativa liberal. De ahí que el poder eclesiástico subrayara que perder sus tierras era un asunto más político que económico, pues es su territorio espiritual. Las parroquias, las capellanías, como por ejemplo señala Marcial, estaba arraigada su ejercicio de distribución de poderes, donde la posesión de la tierra daba representatividad política, por tanto daba soberanía y daba capacidad de negociación. La ideología liberal postuló que para construir una república, ésta tenía que sustentarse en un principio de equivalencias entre sus integrantes, siendo inviable la sociedad estamental, los privilegios, las corporaciones y los derechos por costumbre. En ese contexto, varios autores mexicanos, chilenos, colombianos, argentinos, españoles, nos sitúan en las categorías ideológicas, políticas y económicas que se discutieron e implementaron en América Latina y Chile, por cierto, como lo demuestra Marcial Sánchez durante la primera mitad del siglo XIX con los temas de la desamortización de los bienes de la Iglesia. La propiedad y su privatización fue desde el inicio un proyecto sustancial del liberalismo chileno. A la hora de resolver la quebrada hacienda pública y sostener la viabilidad del Estado para funcionar, las tierras del clero fueron necesarias para reunir dinero, favorecer la producción, recaudar impuestos y eliminar los privilegios, fueran estos hereditarios, como decía O'Higgins, o cierto por derechos comunales, como por ejemplo la desamortización. En suma, se trataba de recaudar fondos para una frágil institucionalidad que se estaba forjando en Chile. El escarpado camino recorrido por las comunidades eclesiásticas durante el transcurso del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, tal como nos señala Marcial Sánchez, tuvieron que enfrentar una acumulación de embates, política, dado que se buscó deslegitimar su poder, económica, ya que sus tierras y bienes fueron privatizados sin que ellos participaran de las ganancias, y un embate sociocultural, pues se negó su aporte como basamento en la construcción de la modernidad, proyecto enarbolado por el triunfante liberalismo, sin duda una historia cargada de paradojas. A buena hora, el libro del historiador y amigo Marcial Sánchez, Estado y Patrimonio Divino, porque es una historia que se integra al devenir histórico de la nación, es una historia de Chile con la Iglesia, no una historia de la Iglesia con la historia de Chile, sino aquí hay una diferencia, a mi entender, epistemológica fundamental. ¿Por qué? Porque se abre una ruta para entender que la Iglesia no está separada de la sociedad. En ese sentido, hay que distinguir entre una historia de Chile con la Iglesia a una historia de Chile de la Iglesia, como si fueran dos realidades distintas, separadas, y de alguna manera, cierto, somos parte constitutivas de una historia común, de una historia, cierto, que es partícipe
de aquellos eventos que pueden ser muy positivos, que aquellos que son obviamente conflictivos y aquellos que pueden ser negativos. Por lo tanto, esta investigación, por cierto, abre una serie de nuevas interrogantes, abre una nueva cantidad, aquí veo a muchos jóvenes, ¿cierto?, una nueva cantidad de problemas históricos que se pueden seguir estudiando y por tanto es, como todos los que estamos en este camino, cuando ya empezamos a sobrepasar los 50, es bueno que las generaciones nos reemplacen. A buena hora el libro de Marcial. Gracias. Muchas gracias al profesor Patricio Herrera por su presentación. A continuación se dirigirá a los presentes el padre Gonzalo Bravo Álvarez. El padre Gonzalo es licenciado y doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Desde 2008 se desempeña como profesor de Sagrada Escritura en la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde mayo de 2020 es el obispo de la diócesis de San Felipe. Adelante, padre, por favor. Bien, quiero agradecer también la invitación. Yo vengo así más colgado todavía que Patricio. Yo leí el libro con harto deseo y también con frutos de conocimiento nuevo que no tenía. Pero tengo un prisma muy particular, que es el prisma de mi ser sacerdote. Yo antes de los 28 años era ateo, entonces para mí era súper agradable poder leer algo desde el punto de vista objetivo y no que no sea algo tremendamente homilético. Lo primero es decir que siempre la iglesia tiene que ver con la sociedad. No hay iglesia, no se puede confundir iglesia con jerarquía. Eso quizás es un error fundamental para quienes sostenemos la iglesia católica. La iglesia católica es pueblo de Dios. Cada vez que se piensa en la iglesia son los curas, son los obispos, en realidad no hay una comprensión de la iglesia. Por lo tanto, en el sentido de quizás tomar la palabra que tú decías, al final no se puede, ciertamente la iglesia no está separada de la sociedad, la iglesia vive en sociedad. Entonces, en el sentido claramente, una historia de Chile es una historia de algún modo de la iglesia que transita en la sociedad, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de perderse. Otra dimensión que me parece importante a nivel de animar el libro, que el título lo encuentro provocador, encuentro simpático esto del patrimonio divino. En realidad el patrimonio divino no es la plata. Si bien es cierto, se necesita para misionar, para evangelizar, para comprar, para pagar a los curas, a los monjetas, a la religiosa, todas las cosas, pero no es eso. El patrimonio divino no interlocuta con el Estado. No hay una interlocución así directa, sino más bien el Estado que puede beneficiarse de un patrimonio divino. Y eso me parece súper importante entender este libro, y quizás voy a hacer un poquito de spoiler, voy a hacer todo lo contrario porque no tenía idea de no hacerlo, digamos. Es en realidad animar esto desde una dinámica contextual súper importante. No se entiende, por ejemplo, el modo de financiamiento que está también descrito acá, no se entiende los modos de financiamiento de las órdenes religiosas sin un background de fe. Es decir, yo digo que esto es de fe, entiendo que mi vida es importante, entiendo que mi muerte es más importante, quiero reservar algo del cielo prometido y someto a esto para que hagan misas para que mi alma se salve. Eso es una dimensión que representa un desafío en tiempo de hoy, donde todo es instante, donde nada es eternidad, donde todo es vida actual, nada es vida futura. Esa categoría es lo que está detrás del financiamiento, diríamos, de esta dinámica expresa de independencia. También quiero decir una frase expresa del libro, en las conclusiones. El patrimonio de la Iglesia Católica sí sirvió para financiar los inicios del proceso de independencia y los primeros años de la República. Esa frase a mí me impresionó. Yo me imagino que si uno la lee al principio dirá, no, este es un chamullo espectacular, digamos. Es como que lo sacó un chat GPT actualizado y dijo esa frase. Y no es así. En realidad lo lindo del libro y la gracia de poder leerlo es que uno, al terminar de leerlo con las tablas, con la información, con todo lo que significa, en realidad uno dice, en realidad esto es así. Y sorprende porque quiero animar a poder leer datos que me imagino te demoraste mucho tiempo en recabar. Me imagino que muchos archivos, muchas parroquias, muchos lugares que fue el ratón de biblioteca, aquí lo tenemos, digamos, porque no debe haber sido fácil. También quiero, en esta dinámica, se entiende perfectamente en caso concreto que el patrimonio divino es una posibilidad de pensar la vida de modo distinto. No hay patrimonio divino sin fe. Entonces las categorías de la fe están por donde quiera que uno le pueda entrar.
Y me alegro mucho, incluso que un punto a mi juicio que se podría desarrollar, el punto qué pasa, por qué se entiende que este patrimonio divino significó una enajenación del mismo, significó una fortaleza en la misma dinámica, aún bajando, por ejemplo, la cantidad de sacerdotes y de personal religioso, como está también dicho en este libro. Es decir, esa ocasión de pobreza significó también repotenciar un montón de acciones dentro de la misma fe, que llaman la atención. Decir, por ejemplo, que el capítulo 1, que decía, no quiero hacer un spoiler, pero voy a caer en eso, lo dije ya, el capítulo 1 tiene la dimensión que muestran dinámicas contextuales y en eso se enmarca la investigación. Insisto, no podemos pensar ni estar tranquilos, son años súper convulsionados, son años en donde la dimensión de la sociedad está en una tensión permanente, no solamente la élite, también está la gente del pueblo, que está enajenada, está sobresaltada, y en ese tiempo pasan de un sistema real, pasan de un sistema que quiere formarse una república, quieren de alguna manera imponerse las ideas liberales, y yo, bueno, será materia de los entendidos a la cual yo no me cuento, ver si acaso la idea eran liberales o libertarias, ¿sabes? Habría que también, porque yo sí creo de que estas dinámicas también estaban en las parroquias, muchas veces incluso sacerdotes fueron egregios libertarios y otros fueron realistas. De hecho, quiero que sepan que aquí también está contado cómo le mandan cascando a un viejito que habló contra un determinado ministro, un determinado presidente, no le gustó y lo echaron cascando, digamos, porque era realista. Entonces la sociedad era, en nuestro contexto, era más bien libertaria. Decir que la cultura predominante, en primer lugar, está ocupada por lo interior. La cultura está integrada por la vida, por la fe, por lo que va a pasar, por una normativa ética que en ese hegemónicamente estaba dada por la Iglesia Católica, solventada y animada y protegida muchas veces por la corona, y que al final en algunos textos, también lo dice este libro, está un papa, dos papas escriben una cartita diciendo por favor apoyen las ideas realistas, casi como que no sean malos. Hagan esto con nosotros, porque nos ha dado tanto lo realista que no se separen de nosotros. Imagínense cómo estaría convulsionada el panorama que un mismo papa, dos papas, lo dice acá también, no lo inventé yo. Entonces, esa cosa es entretenido verlo, es súper simpático y muy dinámico. Otra idea que me gustaría decir que el dinero. Las tensiones no fueron por la ortodoxia. Las tensiones del patrimonio divino y con el Estado no fueron por la evangelización, no fueron solo por escándalos de las y las personas de vida consagrada, sino por el dinero. ¿Pero qué dinero? El dinero de la gente. El dinero que mantenía de algún modo para la misión, para la evangelización, pero era un dinero que venía por diezmos, capellanías, regímenes patrimoniales del clérigo y otros aranceles eclesiásticos, como lo explica súper bien el capítulo 2, pero eso entregaba a la vida religiosa un poder. Y claramente, cuando yo tengo una clave libertaria, cualquiera que sostenga un poder y sustente un poder, va a ser alguien a quien vencer. Y es obvio. Pero pensar que, insisto, la clave aquí radica en la dimensión de la fe. Y esto no es poca cosa. Curiosamente, el bien de las personas de fe ayudó a las economías entre los años 1760 y 1849. Y no fue solo eso, sino que es un dinero que se tenía para difundir esa fe y también para vivir a partir de una comodidad que muchas veces se discutía. Otro elemento que me llamó la atención es la participación de algunas personas concretas de la jerarquía, no de la iglesia, de la jerarquía. La iglesia es todo el pueblo de Dios a cuyo servicio está la jerarquía, ¿sí? Mi profesora de inglés decía una distinción entre don't forget y do not forget. ¿Ah? Do not forget es más enfático, ¿sí? No olvidemos, do not forget que eso está al servicio. Y el obispo de Santiago, Manuel Alday, comienza a aplicar comienza a aplicar el Concilio Limencia y dice fundamentalmente que la intención de este viejito era mejorar los servicios de evangelización. Eso es lo que tenía en su cabeza. Era poder tener coherencia de vida en los sacerdotes. Le fue como a las WIFA, en realidad no le fue tan bien, pero su intención era esa. Entonces, notar cómo este patrimonio, si bien es cierto, es oscilante, pero no deja de ser lo que bien pretendía el obispo Alday. En el capítulo 1, quiero ver cómo termina, termina destacando que ante una gran demanda por la fe y la vida de piedad es necesario que las instancias eclesiásticas pudiesen tener autonomía.
Esto es lo que está en juego. Cuando una instancia eclesiástica, una instancia de fe, se le es aplastada por una corona en principio, después por un Estado que quiere liberarse, por alguien que no quiere tener ni flujo, es muy complicado porque se le quita lo propio. Una iglesia se entiende como misionera, como evangelizadora. Cualquier instancia del mundo eclesial que no sea evangelizadora en realidad no es una organización, no es un grupo de una ONG buena onda, ojalá que vamos a tomar café, no es eso. Entonces, eso a mi juicio está muy bien expresado en el libro para crear esta tensión. Entonces, diríamos que la organización económica, en la cual voy a adelantar algo que quiero decir, súper bien llevada, cuando llega la usurpación, el 1823, llega la usurpación a las distintas instancias, bienes eclesiásticos, habían todas unas tablas de quién debía el dinero, las tablas de censo estaban súper claras, cuánto se llevaba el prior, cuánto se llevaba el corista, cuánto se llevaba el sacristán, todo súper claro, una transparencia, si me permiten decirlo, espectacular. Acaba de terminar en octubre, ahora en Roma, un sínodo de los obispos y una en materia de transparencia dice, por favor, manténgase transparencia absoluta. Yo miraba estas listas y decía, pero estos gallos se adelantaron 200 años. Entonces, qué importante que una organización tenga esa transparencia. Permítanme profundizar este aspecto del que no es solamente una organización económica. Hoy en la vida inmediata, lo mediato, lo trascendente, parece haber quedado un poquito relegado de la vida real. Hoy día parece ser que el Instagram, el instante nos comió el tiempo, y el Instagram nos comió la vida. Y pareciera ser que la vida de la iglesia, pueblo de Dios, no necesitase dinero. Y es importante sentir que estas personas que configuraron este tiempo en el cual se vivió la historia de Chile, tenían clara convicción de que la fe era un elemento constitutivo de su existencia, pero no solamente la existencia que iban a tener en este mundo, sino pensaban en la otra existencia. La gran red, por ejemplo, de colegios, de hogares, de casas de asilo, de misiones, de cuidado de personas mayores, todo eso estaba al servicio del dinero que poseía. Por lo tanto, la tradición social de una iglesia también está marcada en ese tiempo. En el capítulo 2 se describen los distintos mecanismos económicos para mantener los religiosos de Chile. Es importante, los detalla súper bien y ustedes los van a encontrar acá, el diezmo, las capellanías, que yo no tenía idea de una capellanía, lo llamo ya un domingo en la tarde, ya cansado él y yo. Oye, explícame lo de la capellanía. Yo pensé que capellanía era una cosa mucho... No, la capellanía es una cosa espectacular, que tiene un sentido teológico profundo. Es decir, mira, yo me voy a morir, dejo un pedacito de terreno para que aquí se hagan unas misas por mí. Miren, para los que somos cristianos, católicos, el valor de la misa está expresado no solamente, hoy voy a ir a misa, yo soy santo y buena onda, no. Es decir, yo voy a sacar algo de mi patrimonio material porque entiendo que eso está en la dimensión espiritual. Estas instancias estaban basadas en la fe en Jesucristo, el amor a la Virgen y a los santos, en las oraciones de intercesión y en la eficacia salvadora de la misa. Es toda una tremenda teología. Entonces uno le puede entrar por varios lados a este libro. Y el libro, gracias a Dios, y agradezco, Marcial, de eso, da mucha información. Entonces con información, como también se decía recientemente, no hay información que un agregado, un documento alegado como para ir aumentemos las páginas. No, es realmente buena, didáctica y muy convincente. Quiero decir que hoy tenemos una gran diferencia con eso. Que yo digo que como que padecemos como sociedad, será difícil para una persona que no tiene el don de la fe, por ejemplo, entender las motivaciones existenciales que están en el sustrato de los mecanismos económicos para financiar la tarea evangelizadora de la iglesia en este tiempo que está este libro. Súper difícil, porque si no hasta eso es muy complicado pensar por qué yo voy a dejar algo para después de mi muerte, si mejor se lo dejo heredado a alguien. No voy a detenerme en los elementos que son las capellanías, los diezmos, el régimen, decía también los aranceles eclesiásticos, pero sí permítanme un elemento de motivación adicional para leer el libro. Digamos. En la investigación se presentan diversas tablas, muchas tablas, y las que llegan a indicar cosas espectaculares, la cantidad de sacerdotes regulares que sirvieron en diferentes parroquias, qué se producía, cuánto era el diezmo. Por lo tanto, me imagino que podría haber otra investigación que a partir de los diezmos, a partir de lo que se recababa, podría decir, mira, cuál era el fenómeno productivo de estas instancias. Sería súper interesante saber, por ejemplo, qué es lo que se producía, cuál era la economía que empieza a emprenderse a través de estas dimensiones del patrimonio eclesial, como se diría. En el capítulo 3, ya voy terminando, se nos plantea el interesante tema del patrimonio eclesial y el Estado, ¿sí? En realidad, las órdenes religiosas nombradas fueron
totalmente expulsada del 1823 con Ramón Freire, un buen amigo que teníamos ahí como un director supremo. Él dice, mira, en realidad vamos a conversar una reforma. Y la reforma significó la enajenación de los bienes de la orden religiosa. Eso fue la reforma. No entiendo sino como un deseo de proteger y animar la libertad. ¿Sí? Se puede leer también del otro lado de la victimización. Pobrecito, nosotros que yo hoy día soy obispo de una diócesis, nos han expulsado. Yo creo que no se vería así. Hay una tensión en medios incluso de las personas afectadas. No todas las personas sintieron que esto era una usurpación. De hecho, en 1830 ya comienza a inaugurarse una devolución, que podría ser otra raíz, se lo decía recién a Marcial, bueno, el domingo, que qué interesante sería qué se devolvió. ¿Cómo se devolvió? ¿En qué estado se hizo? Tener un listado comparativo, no sería una investigación tan vana. Interesante también es de qué modo el libro presenta orden mayor, orden grande, 4 órdenes. ¿Qué les sacaron? ¿Cómo fue el proceso? Llegar a las 12 de la noche, personas enfermas que estaban ahí, hombres más jóvenes, les impulsaban a hagamos un inventario. Eso es una cosa que yo nunca me había tocado leerlo y lo dice bastante expresamente Marcial. En la conclusión, algunas ideas que creo que son importantes. Primero, insisto, la fe generó una forma de vivir y de morir, no es poco el segundo punto, de morir, que marcó la sociedad y que estuvo en la base de los aspectos económicos que se transaron de diversos modos en esa época. La fe marcó una época, un modo de vivir, insisto, y un modo de morir. Y no es posible entender, lo decía, el modo de vivir sin la clave de la fe y la piedad que ellas le tenían. Otro aspecto importante que también se destacaba en la presentación anterior es el rol de las parroquias. Las parroquias no eran solamente un deseo territorial, también estaba un deseo de llevar con doctrinas, con misiones, lo que sentía que era el capital importante de esta iglesia que ya se había afiancado en Chile, y cuál era la fe. Y los bienes eclesiásticos fueron un botín a conseguir, de verdad, fueron un botín a conseguir. Como ya había sucedido en Europa, esto no es ninguna sorpresa, digamos, es decir, nadie se podría haber quejado, oh, surprise, llegaron no, sí, ya había ocurrido en Europa, pero decir también, lo dice el libro, que cuando se devuelven estos bienes y se dan cuenta que en realidad estos bienes produjeron males, porque las promesas hechas al mantenimiento de los sacerdotes de las distintas órdenes no fueron cumplidas por el Estado. Y se dieron cuenta que estas instancias surtían mucho más efecto económico en manos del poder eclesiástico que en manos del Estado. No queremos decir nada que el Estado administra mal, no, que nadie se configure eso, digamos, pero esa es la resultante objetiva de esta investigación. Y rápidamente el Estado comprendió que la mayoría del dinero que entraba, con suerte alcanzaba con consumo básico a las casas y era insuficiente para atesorar, como pensó el Estado, vamos a atesorar tantas lucas como estos curitas y monjitas que estaban por ahí dando vueltas. Quiero terminar solamente diciendo 3 cosas. Me parece súper importante establecer que este aspecto económico sirvió a la independencia de Chile. Creo que es una idea fuerza no menor. Quiero también establecer como el poder, el contexto, el segundo punto, el contexto de la fe, en la cual se circunscribe todas estas modalidades económicas. Y lo último, que siento que sería maravilloso poder determinar, también se lo pregunté a Marcial y me encantaría poder terminar, no sé si se podrá algún día y que será otra investigación ciertamente, una equivalencia entre las reales, las monedas. Qué interesante saber cuánto era hoy, en moneda de hoy, el patrimonio que se manejaba. ¿Qué era lo usurpado? ¿Cuánto era realmente el patrimonio? Porque quedan siempre cifras nominales y me parece muy bien y agradecer la fidelidad de Marcial, en la fidelidad histórica, de poner por escrito lo que está reflejado en los documentos y no pegarse ningún full de pensar hacer asociaciones que no corresponden y que debe ser, me imagino, una tesis muy, muy complicada. Agradecerte, Marcial, agradecerte la oportunidad. Me sentí muy contento de leer el libro. Creo que si quiero, realmente vale la pena, es entretenido, está bien redactado, tiene buena pluma. Yo no soy experto en historia, cuento historia, pero no soy experto en historia. Y sí darle gracias a Dios eso, esa fe en la cual se está circunscrito el libro y sobre todo la fidelidad, la rigurosidad con la cual tú presentas los datos y también los analizas tan pertinentemente acá hasta yo lo pude haber comprendido. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Padre Gonzalo. Finalmente, queremos escuchar al autor, Marcial Sánchez Gaete.
Antes que todo quiero agradecer a Patricio, ¿de acuerdo? Patricio Herrera, un amigo que nos conocemos hace mucho tiempo, más de 30 años, estudiamos en la misma casa de estudio, nuestro pregrado. Él siempre dice que es menor que yo, lo es, ¿de acuerdo? Él estaba más bajo, pero nos conocimos ahí. Y efectivamente bajo la mano del maestro Villalobos, ¿de acuerdo? Quiero agradecerle a Gonzalo Bravo, nuestro querido obispo de San Felipe, uno de los primeros obispos nombrados por el Papa Francisco en la renovación de esta iglesia compleja, de acuerdo, que ha vivido los últimos tiempos, de acuerdo, Chile. Y nombró a este hombre, de acuerdo, y lo tengo acá en mi diestra, de acuerdo, dando la pelea, como digo yo. Bueno, yo le agradezco mucho. No es casualidad que los haya elegido. Aquí hay gente joven, ¿eh? Entonces, chiquillos, el día cuando vayan a escribir un libro, nunca elijan expertos que les toquen, que les lean el libro, por favor no lo hagan. Los expertos terminan hablando de ellos. Hay que pasarle el libro a gente que sabe leer, que sabe entender y que sabe historia. Y la verdad que yo creo que Patricio y Gonzalo de eso saben, y mucho. Y no solamente porque han leído, sino por trayectoria. Entonces, por eso yo les agradezco a ellos primero haber tenido la deferencia de leer el libro y haber tenido la deferencia de las palabras que dijeron, que yo sí estoy de acuerdo con esas palabras. Y debo decírselos, yo creo que sí retratan perfectamente el ejercicio que se hizo de investigación en el libro. Yo quiero agradecer también a David Letelier. David Letelier, ¿quién es David Letelier? David Letelier, ¿de acuerdo?, es el director de la editorial. Cuando ustedes vayan a publicar un libro tienen que tener una editorial y detrás hay un director y él hay que convencerlo, ¿de acuerdo? Pero aquí se convenció solo. El libro ya venía con el director anterior, que era Edmundo Bustos, que estuvo acá, y a través de un proyecto que se mandó al fondo del libro, bueno, todo resultó muy bien y yo le agradezco a David efectivamente poder lograr a buen puerto este libro. También yo le agradezco a mi padre y a mi madre, que no están presentes acá. Mi madre estaba muy enferma, le íbamos a subir arriba de un auto, le íbamos a traer. Pero se los agradezco a él porque ellos no me influyeron en nada que yo estudiara historia, olvídense. Ellos no querían que yo estudiara historia ni estudiara pedagogía, ¿de acuerdo? Me inscribieron en ingeniería y yo me cambié después a historia. Pero la verdad que siempre estuvieron al lado mío, ¿de acuerdo? Hasta el día de hoy mi madre. Quiero agradecerle también a mis amigos, aquí hay amigos que no hemos venido juntos, y otros que ya nos estaban esperando acá. Y la verdad que son amigos de historia, son amigos de historias y amigos de historia. Y también quiero agradecerle en forma muy especial, de acuerdo, a mi compañera de viaje, que es María José Navasal, que está acá, con la cual también es doctora en historia, hace poquitito, de acuerdo, pero es doctora en historia. Y hemos caminado juntos 35 años. Hoy día cumplimos 35 años de matrimonio. ¿De acuerdo? Y justo tuvimos la deferencia que, ¿de acuerdo?, nuestro querido obispo, ¿de acuerdo?, nos ayudó, ¿de acuerdo?, y nos dio un envión para los próximos 35 más acá en la capilla. Entonces, no sé, vamos a ver ahí cómo funciona, pero estamos bien, los dos. 4 hijos maravillosos, cada uno de ellos no está acá, cada uno está cumpliendo con sus deberes cotidianos, uno como madre, el otro como esposo, trabajando obviamente, otra en la universidad que tiene que entregar un taller en arquitectura y la otra en el colegio. Sí, una familia compuesta, de acuerdo, por este maravilloso ramillete que hemos sido capaces de poder conformar con mi mujer, María José, durante 35 años. Sin ellos esto no funciona. Y realmente no funciona, ¿ya? Tenemos muchos amigos que han tratado que funcione, ¿de acuerdo? Y lo hacen, ¿de acuerdo? Pero acá hicimos una apuesta los dos desde que nos casamos. Cuando nosotros nos casamos con la María José no teníamos muchas intenciones, de acuerdo, de dedicarnos a la historia, teníamos ganas de hacer otras cosas, ¿bien? Fundamentalmente dedicarnos a la educación. Abrimos las puertas en una población donde partimos y llegaban los chiquillos y les enseñábamos historia entre los dos. Mira dónde me tiene, lanzando uno de los libros que me tocó escribir. Acá hay chiquillos que estudian historia, me imagino, también, y la verdad que cada uno de ustedes debe entender algo. Escribir historia es difícil, es complejo, y lo más delicado es la idoneidad en la búsqueda de la verdad.
Es muy complicado eso, ser idóneo en la búsqueda de la verdad, pero no es la verdad filosófica, puede ser absolutamente desde el historicismo, desde el positivismo, no, es la verdad en su conjunto, en lo general. Y creo que me ha tocado caminar en esa búsqueda y tuve la fortaleza de poder mantenerme vivo en esa búsqueda y también tuve la fuerza, o mejor dicho, el impronte de personas que no puedo no dejar de nombrar cuando uno lanza un libro. Se nombró acá, de acuerdo, a Marciano Barrios. Marciano Barrios era un profesor que nos hizo clase contemporáneamente con Patricio y don Marciano nos acercó. Un día estábamos conversando en el patio de la universidad y le digo, oiga, don Marciano, a mí me interesa la historia del poder, por eso el libro, me interesa la historia del poder. Y él me mira, Marciano, un hombre católico, hacía clase en la Facultad de Teología y nos hacía clase a nosotros también, y me dice, está bien pues, tiene que estudiar a la Iglesia Católica. Yo le dije, ¿qué? Sí, estudia a la Iglesia Católica. Ahí está el verdadero poder, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Usted leyó a Nietzsche? Me dijo. No, sí, algo de Nietzsche leí, le dije yo. Porque él dijo que Dios había muerto. Imagínese matar a alguien que probablemente usted tampoco ha visto y toda la gente cree en ese alguien. Bueno, y ahí está el poder, pues me dijo. Estudie eso. Bueno, ¿qué significó? Significó que yo llegué a hacer clase en la Facultad de Teología, ¿de acuerdo? Y en su tiempo, y él tenía razón. Y él tenía absolutamente razón. Ahí está el poder. Pero como dijo muy bien Gonzalo, ¿de acuerdo? Es un poder espiritual, pero también es un poder terrenal. Y eso hay que entenderlo en un diálogo permanente, no entre razón y fe, no, en un diálogo permanente de vida, ¿de acuerdo? Y usted tome la vida como lo considere, más aún en un mundo posmoderno. No puedo no dejar de nombrar acá a mi maestro, don Eduardo Cavieres. Don Eduardo Cavieres fue de esta casa, don Eduardo Cavieres murió hace muy poco, y don Eduardo Cavieres fue el que, no sé, conversando con él mucho, la verdad que yo conversaba mucho con Eduardo, porque lo conocí primero en la Universidad de Chile, cuando yo saqué mi maestría en la Universidad de Chile, y Eduardo Cavieres, yo le hablaba de historia de la iglesia, y él me decía, ya, nada más. Nada más, ya. Yo le hablaba de historia económica, me decía, ah, ya, conversemos. Entonces, ¿cómo yo podía ligar los dos elementos? Bueno, Eduardo entendió lo que yo quería hacer. Y cuando lanzamos nosotros los 5 volúmenes de la historia de la iglesia en Chile, él presentó el 4.º volumen. Y él entendió que uno puede estudiar la iglesia desde la historia y no desde la iglesia. Era un cambio, que lo que dijo Patricio, ¿de acuerdo? Es como tú vas cambiando desde la línea historiográfica, vas armando una línea historiográfica. No puedo no dejar de nombrar a Gabriel Guarda, ¿de acuerdo? Al padre Hanich, maestros que me tocó compartir con ellos. Yo era muy joven, llegamos a la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, y estaban estos prohombres allá, y resulta que llegamos con María José. María José también pertenece a la sociedad, es la secretaria de la sociedad. Y resulta que nos daba miedo hablar, éramos muy jóvenes, pero nos marcaron época. ¿Y qué nos marcó? Nos marcaron a tal punto, de acuerdo, que nos dimos cuenta lo que significaba el trabajar con el ahínco y la severidad correspondiente. Y una vez le dije a Guarda, le dije, claro, usted tiene todo el tiempo para hacerlo, yo no lo tengo. Y me dijo, usted eligió ese camino, yo elegí el mío. Y se acabó. Entonces usted haga lo que tiene que hacer en su camino y yo hago en el mío. Una vez me acuerdo que Hanich nos dice, podrían ir a ver vayan a ver mis apuntes, ¿de acuerdo? Y la verdad que no fuimos. Bueno, y los apuntes, se supone que nos iba a pasar los apuntes. Y murió. A las 2 semanas murió Hanich y los apuntes terminaron todos en la Biblioteca Nacional. Qué bueno, ¿de acuerdo? Y no en un archivo privado, ¿de acuerdo? Grandes, grandes maestros. No puedo no nombrar, ya se nombró a Carlos Oviedo Cavada. Carlos Oviedo Cavada, ustedes cuando le ven el episcopológico, en fin, cuando quieren saber de la historia de los obispos de este país, tienen que pasar por ahí. No pueden no pasar por ahí. Él logró juntar un grupo de historiadores y fue capaz de poder sacar eso. No puedo no dejar de nombrar a Giovanni Levi. La microhistoria de Giovanni Levi, yo tuve la posibilidad de tenerlo también como maestro. Y Giovanni Levi me decía, siempre le gustaba... ¿Usted ha visto un punto? No, bueno, créelo. Esa es la microhistoria, que es genial. ¿Y esto tiene de microhistoria? No, nada. Pero sí tiene de rigurosidad que tenía Giovanni, de acuerdo de tomar un elemento básico y ese elemento ser capaz de poder, de elemento, entender la cosmovisión del todo. No puedo no nombrar a Michel Bobel,
de acuerdo con el cual yo tuve la posibilidad de compartir también en la Universidad de Chile. Y Michel Bobel, cuando yo le conté que yo estaba en estas líneas, me dijo, lo mismo que yo con mi señora, cuando empezamos a revisar los apuntes en Francia para poder hacer, de acuerdo a la cuarta etapa de la famosa historia de las mentalidades, y ser capaz de poder pensar cómo funcionaba la Francia de la época. Ya le preocupaba el tema de la fe, de la acción de creer. Bueno, todos estos personajes, de acuerdo, han pasado, y otros más que quedan acá en el tintero, pero que han ido marcando. Por tanto, esto no es simple, no es fácil, pero tampoco es complejo. Hay un concepto que yo creo que es importante, que yo quiero destacar, que es la famosa historia cognitiva. La historia no se hace solamente desde una vertiente, la historia se hace desde muchas vertientes. Yo soy un convencido que el ser humano es un ser racional y un ser espiritual, ¿de acuerdo? Y como ser espiritual y como ser racional hay que mirarlo como un todo. Lamentablemente la historiografía chilena, si ustedes leen a Barros Arana o leen a Vicuña Maquena, muchas veces dejan la parte espiritual fuera, dejan a la iglesia fuera y le invitan solamente en un pie de página. Barros Arana, cuando llegaron las capuchinas a Chile en 1727, para Barros Arana lo importante era que traían, de acuerdo, las naranjitas venecianas, las valencianas, pero no dijo que las capuchinas habían sido la primera orden que había llegado al país y no tenía dote para que entraran. Es decir, y no hizo esa investigación, la dejó de lado. ¿Y para qué decir Vicuña Maquena? En fin, y todo eso va retratando una mirada distinta de la historia. No como yo inserto a la iglesia dentro de la historia de Chile, no, cómo comulga Chile con su historia, ¿de acuerdo? ¿Dónde está esta historia total? ¿De acuerdo? Como lo dijo muy bien Patricio, que es esta historia cognitiva en donde yo voy uniendo y voy enlazando, ¿de acuerdo? Voy conectando todos estos elementos. Y esto lo puedo mirar, ojo, lo puedo mirar acá en 1740, 1840, pero lo puedo mirar hoy. Y lo puedo mirar hace 10 años atrás y yo puedo entender el por qué la iglesia está como está hoy a la luz de esta mirada, ¿de acuerdo? Que uno puede hacer de ser capaces de poder entrar a la historia no solo por la razón y la fe, sino entrar en la historia como un todo, no cercenar al hombre. Este es como un gran rompecabezas, y este gran rompecabezas, creo yo que durante toda mi historia no sé, como un hacedor de historia, he ido tratando de armar este rompecabezas para tratar de comprenderlo. Y muchas veces sí, he tenido que darme cuenta que muchos de los maestros que nos han acompañado, y ustedes los acompañan, Carmeniani, por ejemplo, los datos no eran tan certeros como se planteaban cuando uno tiene los documentos, o Mesa, en fin. Y yo no hice chuta, claro, lo que pasa es que cuando uno tiene los datos empiezan a hablar por sí mismos. El libro, en lo particular, es un libro más, no, es un libro especial. Es un libro que partió escribiéndose en el año 2016, ¿de acuerdo? Y que terminó, es decir, la investigación parte como en el 2011, el libro parte escribiéndose en el 2016 y termina escribiéndose, yo creo que en el 2020. Mucho tiempo, ¿de acuerdo? Los libros deparan tiempo, cada hoja hay que pensarla, cada tabla hay que meditarla, cada documento que uno saca de un archivo, aparte de pedirle permiso al archivo para poder sacar el documento, uno tiene que ser capaz de poder develar lo que realmente el documento dice y no lo que uno quiere que diga el documento. Honestidad, ¿de acuerdo? Profesionalismo, idoneidad, cuesta tanto, ¿de acuerdo? En nuestra área de la historia. Entonces, ha sido un camino largo para poder llegar a este libro y la verdad que yo estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento y por varios motivos. Y aquí voy terminando. Solamente decirles frutos del libro. Me invitaron a una universidad, les voy a decir, la Universidad de los Andes. Nunca me habría imaginado que me invitara a la Universidad de los Andes, el área económica de la Universidad de los Andes, ¿ya? A dar una clase o a exponer un tema sobre impuestos. Sí, impuestos. ¿Y qué estamos hablando? Del diezmo. Claro, porque resulta que si ustedes ven la historia económica, vean todos los libros de economía, pasando por el maestro Villalobos, todos los libros de historia colonial, en ninguna parte, de acuerdo, nosotros tenemos efectivamente y sabemos cuánto era,
¿de acuerdo? El valor de la tierra, cuánto eran las tierras, ¿de acuerdo?, que habían, cómo se grababan, cuánto se producía en la colonia. No teníamos cómo hacerlo. Los documentos no están. Y ahí se han hecho algunas tablas, y hay muy buenos, ¿de acuerdo?, nombré algunos, que lo han hecho. Pero el diezmo nos dice cómo hacerlo. Pero las tablas de diezmo no las teníamos, ahora ya las tenemos. Y al tener las tablas de diezmos, yo puedo perfectamente hablar de los impuestos y hablar de cuánta la tierra era gravada, y ya eso lo di a conocer en la Universidad de Chile, en el Núcleo de Historia Económica, y lo di a conocer en la Universidad de los Andes, y ahí estamos frente a algo distinto, porque efectivamente estamos cambiando los números. Y al cambiar los números nos estamos dando cuenta qué es y cuánto pesaba realmente Chile en términos económicos. Esto se lo agradezco a esta investigación. Lo otro tiene que ver con el tema de las capellanías, que fue parte de mi tesis de maestría en la Universidad de Chile, además que lo hice con la María Eugenia Horvitz, que no la había nombrado, gran maestra, y María Eugenia Horvitz, de acuerdo, me recuerdo que la primera vez que le llegó un texto a su casa me echó. Me dijo, yo no quiero historia salvífica, yo quiero historia. Y me hizo leer a todos los marxistas que podíamos conocer y habían. Me los leí todos. Con ella aprobé la tesis de maestría y escribimos un libro, de acuerdo, sobre capellanía. Yo fui parte de un grupo de personas y ella lideró ese equipo. Y las capellanías es muy simple, salvación del alma. La gente testaba por la salvación del alma, dejaba una cantidad de dinero, de acuerdo, en finca segura, en tierras, de acuerdo, para que esa tierra estaba grabada por una cantidad, por un principal. Bueno, ustedes pueden leer el libro. Y eso tú lo puedes ir tomando cuenta, cuánta tierra estaba grabada, cuánto valía la tierra. Una tierra estaba grabada en 2.500 y tantos pesos y la otra en 1.000 y tantos pesos. ¿Por qué? Porque se estaba trabajando de forma distinta. ¿Quiénes eran los que trabajaban? Uno puede saber quién eran los dueños. Nosotros no sabemos quién eran los dueños de las tierras de la colonia, pero a través de la investigación de capellanía y a través de la investigación de diezmos, sí sabemos. Lo otro es cómo, por ejemplo, un diezmero era capaz de poder cobrar el diezmo. Esa cuestión es, pero ¿cómo se cobraban estas cosas? Había una persona que llamaba diezmero, ¿de acuerdo? Pero el diezmero tenía que hacerse el sueldo. ¿Y cómo se hacía el sueldo si no quería ir pagar? Coerción, pues, ¿de acuerdo? O intuición, lo que fuese, ¿de acuerdo? Y ahí encontramos también muchos antecedentes muy ricos. Yo creo que aquí se abre, me atrevo a plantear que con esto se abre varias aristas. Yo los invito a leer el libro, ¿eh? El libro no es caro. No, en serio. Hagan el esfuerzo. Yo los invito a leer el libro. Es que hay libros buenos. Este libro está bueno. Y no es porque lo escribí yo, sino porque ellos lo dijeron. Entonces, y lo dijeron acá también. No, el libro está leído por varias personas. Y la verdad que el libro tiene bemoles. Tiene bemoles. Y yo, para terminar, solamente decirles que yo no puedo dejar de lado, de acuerdo a la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. La Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile es una comunidad de historiadores donde, aunque ustedes no lo crean, hay desde ortodoxos rusos, ¿de acuerdo?, a católicos conservadores. Y tenemos una gama de 36 investigadores, la mayoría doctores, y que estamos preocupados de estos temas y que estamos todos en la misma línea. Estamos todos escribiendo ya desde la historia, ¿de acuerdo?, hacia la iglesia o hacia las distintas iglesias. Lamentablemente, nuestro querido país ha dejado fuera o dejó fuera a la Iglesia Católica o a la Iglesia en general durante mucho tiempo. Más aún, yo veo libros modernos de jóvenes, ¿de acuerdo?, que están escribiendo, más jóvenes que yo, que están escribiendo secciones de nuestra historia nacional y no colocan a la Iglesia. Y yo digo, pero a ver, ¿por qué no la pone? Es que no va dentro del movimiento. ¿Cómo que no? Y te explico. Hace poco nomás tuvimos con la historiadora, una de las historiadoras buenas que hay sobre historia de las mujeres, y conversábamos esto, ¿de acuerdo? Es decir, es la historia total, es la historia cognitiva, es armar este rompecabezas. Y con esto termino. Yo soy un contrario a la teoría del embudo. Es decir, yo he hecho todo y quiero que salga por aquí lo que yo quiero. Esto es al revés. Vamos colocando en el embudo un montón de cosas y va saltando todo. ¿De acuerdo? Y esto va configurando una realidad. Y eso yo lo aprendí cuando escribimos la historia de la Iglesia en Chile en 5 volúmenes. Y desde ahí hemos seguido escribiendo, de acuerdo, un par de colecciones más. Y este libro,
¿de acuerdo? Que es la antesala de otros, ¿de acuerdo? Entre ellos, el que viene se llama El laberinto de Simón. El mundo actual, ¿de acuerdo? Pero del hombre cómo se cuestiona desde la parte más íntima, pero desde la historia se va cuestionando para poder cómo salimos del laberinto que estamos viviendo hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras al autor de Estado y Patrimonio Divino, Marcial Sánchez Gaete, con cuyas palabras estamos concluyendo este acto de presentación. Ediciones PUCB y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso agradecen a quienes hoy nos han acompañado. Y en un momento final de este encuentro los invitamos a compartir un café en las afueras de este auditorio. A todos, por su distinguida presencia y participación, muchas gracias.